¿Por qué están en huelga los actores de Hollywood? ¿Qué están pidiendo? ¿Por qué están peleando? ¿Cómo nos afecta todo esto? Pues yo les cuento aquí en pocos minutos. Voy a tratar de ser muy puntual, pero la verdad es que es un tema que a mí me parece interesantísimo desde muchas aristas porque habla de muchos aspectos que tienen que ver con la propiedad intelectual, con muchos aspectos que no se previeron y a los cuales los actores ahora están reaccionando, y otros que sí están previendo y que quieren evitar que les suceda. Esta es la primera huelga del sindicato de actores, el SAG. De hecho, el nombre correcto es SAG-AFTRA, que es Screen Actors Guild, sindicato de actores de la pantalla, digamos. Y bueno, la parte de AFTRA tiene que ver con la American Foundation of Television and Radio Artists, es decir, la Fundación Americana de Televisión y Radio. Esta unión de estos dos sindicatos, de hecho, se hizo hace algunos pocos años, en el 2012. En realidad, aunque el sindicato de actores en realidad existe desde 1993. Como les digo, esta es la primera vez que este sindicato está en huelga desde 1980 y es la primera vez desde 1960 en que hay una huelga conjunta entre actores y directores. Actores y guionistas. Los directores también tuvieron una negociación en su propio sindicato. Esa negociación llegó a buen término. La negociación de los guionistas no llegó a buen término. Ellos tienen ya más o menos 2 meses en huelga y ahora se les suman los actores. Y con esto, Hollywood se va a detener y esto se va a descontrolar. ¿Vieron? ¿No vieron? Vamos a estar a un tacán. Y esto se va a descontrolar. Por favor, ustedes no se me descontrolen, denle like a este video, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse a este canal. Bien, bueno, pues déjenme darles un poquito de contexto y vamos desmenuzando esto, de qué se trata y todos los demás detalles. Pues ya les comenté un poco quiénes son los que están en huelga, es decir, todos los actores del sindicato de Hollywood, del SAG. De hecho, hay este premio que a lo mejor ustedes han escuchado, anual, que son los premios de los SAG-AFTRA, que son aquellos premios por los cuales votan los actores por actores precisamente, ¿no? Pues ellos son los que están en huelga desde este 14 de julio. La primera hora del 14 de julio, los actores desaparecieron del mapa. Ahora les cuento también esas consecuencias. ¿Contra quiénes están en huelga? Digamos, creo que eso es lo primerito, o lo segundo, mejor dicho, que necesitamos identificar. Contra el AMPTP, es decir, la Alliance of Motion Pictures and Television Producers. Contra la Alianza de Productores de Cine y de Televisión. Este grupo es el grupo que representa a los estudios, a todos los grandes estudios, a todas las plataformas. En Hollywood, además, entendamos que todo esto está sindicalizado. Todo esto tiene sus representantes buscando que cada una de las partes que conforman Hollywood pues tengan los mejores derechos, las mejores prestaciones y los mejores resultados. Un elemento súper importante a entender de la industria del cine, de la industria de la televisión, tiene que ver con que no son industrias tan típicas como puede suceder en otros campos. Es decir, en la mayoría de los trabajos, la gente tiene un contrato, quizás de obra indeterminada, y la gente sabe que tiene esta remuneración de manera periódica, ¿no? Y a lo largo del año y pues quizás por muchos años, ¿no? Eso no sucede para la industria del cine y de la radio. La mayoría de estos contratos son temporales, es decir, los actores, los guionistas,
los maquillistas, los escenógrafos, entre otros colaboradores, tienen este contrato por el tiempo que va a durar ese proyecto de televisión o por el tiempo que va a durar esa filmación de una película. Y esto podrían ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, un año. Va a depender, dependiendo el tamaño de esta producción. Si es una película, si es una serie quizás, bueno, pues van a tener a lo mejor 6 meses, pero no necesariamente significa, uno, que la temporada se vaya a extender a una segunda para una serie, o que en caso de que se extienda, vayan a ser requeridos. Eso implica que pues el trabajo en la industria sea un trabajo de mucha incertidumbre. Por eso vemos de repente a muchas actrices, a muchos actores, tanto en México como en otras partes del mundo o en Hollywood, que pues tienen varios trabajos, ¿no? O sea, hay actores que están en teatro, pero al mismo tiempo están en televisión, o al mismo tiempo están haciendo una película, o están buscando constantemente, pues, hacer castings para que, pues, terminando un proyecto, pasen al siguiente y no se queden en un periodo largo sin una remuneración, porque, bueno, pues esto obviamente implica que no se tiene una certeza de contar con un salario cada 15 días o cada mes o con una periodicidad específica, ¿no? Y entonces los actores pues necesitan tomar prebendas en ese sentido porque pues como todos tienen gastos de luz, gas, agua, renta, seguros, por ejemplo, y esto también implica, hablando de seguros, que la gente de la industria no necesariamente tiene prestaciones o las mismas prestaciones que alguien que tiene un trabajo regular, ¿no? Entonces, pues no hay como, por ponerlo aquí en términos de México, pues que tú tienes tu seguro de gastos médicos y te enfermas y vas. Bueno, pues los actores necesitan este sindicato y necesitan estas prestaciones para que si algo les sucediera, puedan hacerlo. Un elemento más que hay que agregar, acordémonos que este sindicato representa a todos. Y a todos significa desde una figura como Meryl Streep o Tom Cruise o Tom Hanks o Margot Robbie, estas grandes figuras que ganan millones de dólares por una película, pero también aquellos actores o aquellos conductores de televisión que no tienen esa misma remuneración y tengamos en claro que no todo el mundo percibe millones de dólares, ¿no? Entonces, bueno, ese es un contexto súper, súper importante. La negociación está siendo entre justamente SAG-AFTRA y la alianza o la AMPTP o la AMPTP, esta alianza que representa a los productores. Están representando SAG-AFTRA a más de 160,000 integrantes, nada más para que se den ustedes una idea, y seguramente en las imágenes han visto a Fran Drescher. Fran Drescher es esta actriz que se hizo muy, muy famosa porque interpretó a La Niñera, esta serie de comedia tremendamente exitosa. Ella es presidente de SAG-AFTRA desde septiembre de 2021. ¿Qué quieren los actores? Esto es lo siguiente que me parece importante empezar a desmenuzar. En términos generales, quieren un nuevo contrato. Este es un contrato, digamos, colectivo o una base desde la cual van a partir las negociaciones para todos los actores, ¿no? Este nuevo contrato quieren que considere varias cuestiones, ¿no? En términos generales, ¿por qué lo están renegociando? Y este era el momento para hacerlo porque el anterior vencía. Bueno, quieren que se consideren el sistema de streaming que no estaba considerado y que está teniendo muchas implicaciones. Ahorita voy a profundizar un poco más sobre este tema. Y también quieren prever los riesgos de nuevas tecnologías digitales. Entendamos la inteligencia artificial. ¿Qué va a implicar esto? Bueno, en principio, como les decía, una nueva base de compensación, un incremento al salario como mínimo, digamos, para los actores. 2. Los residuales o las regalías. ¿Qué son los residuales? Son un tipo de regalía. ¿Qué es la regalía? La regalía es ese pago que percibe cualquier artista, sea un escritor, fuera un quizás músico, por ejemplo, un cantante o un actor,
por cada vez que su obra o que su trabajo está siendo reproducido o consumido de nuevo. Déjenme darles una idea general de cómo funciona esto. Digamos que ustedes son un actor o una actriz de reparto o una actriz coprotagónico, quizás ni siquiera los protagonistas, pero obviamente ellos también entran en esto. Bueno, ustedes van a hacer una película y entonces acuerdan un salario, ¿no? Vas a ganar tanto por hacer esta película. Perfecto. Graban esa película, reciben su salario y todos están contentos. Perfecto. Bueno, lo que va a suceder más adelante es cuando esta película llegue a la televisión, cuando esta película sea reproducida en los camiones, por ejemplo, los aviones, por cualquier otro medio, el actor va a recibir un porcentaje de lo que el estudio esté percibiendo por la venta, digamos, o la concesión de este producto, de esta película, para que se exhiba o se distribuya a través de ese medio. Y entonces, por ejemplo, pensando también en televisión, un actor que participó en una telenovela o en una serie que ahora se está viendo en África o en Latinoamérica o en Europa, cada vez que esa telenovela, cada vez que esa película o esa serie se reproduce de nuevo, hay una compensación adicional para los actores, ¿no? Los guionistas, de hecho, están luchando por algo similar. La intención es que este trabajo que sigue generando ganancias, pues le siga generando ganancias no nada más a una parte de los involucrados, sino idealmente a todos. Obviamente esa ganancia pues es menor que lo que se cobró inicialmente, pero suma, porque imagínense un actor que ha participado en muchas telenovelas, en muchas películas, en muchas series o en todo esto, pues ya el dinerito que van recibiendo no va siendo tan poquito. Y además también pensemos en que estas regalías, pues por un lado ayudan a los actores que probablemente quizás no estén teniendo a lo mejor pues un periodo de tanto trabajo en alguna etapa o que deciden jubilarse. Entonces, bueno, siguen recibiendo este dinerito después de que hayan trabajado en este proyecto. Entonces, digamos que eso es en términos generales. No es lo único que hay que considerar, pero bueno, esto aplica para el grueso de los actores. Además de esto, algunos actores que ya tienen pues un nombre mayor, que de alguna manera le generan un impacto positivo a estas producciones, tienen otra serie de condiciones y beneficios que también se han visto afectados, ¿no? ¿Como cuáles? Por ejemplo, muchos actores como Tom Cruise, quizás, estoy pensando en Scarlett Johansson, que es una actriz que tuvo un caso reciente. Bueno, los actores firman por una película y muchos de estos actores ya cobran 15, 20 millones de dólares. En algunas ocasiones ellos acuerdan una remuneración menor o un porcentaje de lo que se genere en taquilla. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si hay, por ejemplo, el caso de Scarlett Johansson. Si Scarlett Johansson cobró, y no, esta no es una cifra exacta, estoy aquí simplemente jugando un poco con las cifras para darles una idea de cómo va el modelo. Digamos que por Black Widow, ella cobra 10 millones de dólares, la película cuesta digamos que 100, y la intención era que cuando esa película se estrenara en cines, pues una vez que la película superara ciertas metas en taquilla, Scarlett Johansson recibiría un porcentaje de esos ingresos en taquilla. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si ella cobra 10 millones de dólares y esa película hubiera hecho 600, 700, 800 millones de dólares como estaban haciendo esas películas antes de la pandemia, pues probablemente Scarlett Johansson se iba a llevar otros 10 o 20 millones de dólares más. Como ha sucedido con muchos actores, ¿no? Me viene a la mente Sandra Bullock en Gravedad. Ella cobró algo así como 10 millones de dólares. A la película le fue espectacularmente bien. Y ella ganó otros 20, 30 o quizás más millones de dólares una vez que terminó este tiempo de que la película estuviera en salas, ¿no? Entonces, bueno,
están peleando por esto, están peleando también por evitar que le suceda lo que le sucedió a Scarlett Johansson y lo que le sucedió a muchos actores durante la pandemia, por ejemplo, que fue que Disney decide que como estamos en pandemia, pues va a mandar Black Widow a su plataforma Disney Plus. Esto obviamente le impacta a Scarlett Johansson porque pues ya no iba a percibir este dinero que hubiera podido recibir si la película se exhibe en cines, ¿no? De hecho, no fue el único caso. Scarlett Johansson entabló una demanda con Disney que ya después se resolvió, pero por ejemplo, Warner Bros. Hizo esto también con una película como Mujer Maravilla en 1984, y entonces lo que decidieron hacer fue darle una compensación adicional a la directora, a Patty Jenkins, y a Gal Gadot, la protagonista, porque ellas tenían un contrato similar al que les estoy platicando para Scarlett Johansson. Entonces, bueno, vean como estas afectaciones, que un elemento más que todavía no he mencionado tiene que ver con que recientemente se ha declarado cómo los salarios para los ejecutivos sí se han incrementado en años recientes, y no se han incrementado por poquito, se han incrementado en millones de dólares. Entonces, pues muchos de los actores están diciendo, ya a ver cómo, si tú estás recibiendo más, ¿por qué solo tú? Cuando todos estamos colaborando en esta producción y entonces todos debiéramos recibir una mejor compensación. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí está como todo este contexto que es importante sobre las regalías. ¿Qué está pasando con el streaming? Que es otra de las cuestiones súper esenciales que necesitamos entender. El streaming, al ser algo reciente, no está del todo regulado. Y hay muchas cuestiones en el streaming que de hecho todavía son un tanto inciertas, empezando por el propio modelo de negocio. Es decir, las propias plataformas pensaron que iban a estar recibiendo una cantidad de ingresos mayores de los que en realidad están recibiendo. Esto tiene que ver con cuestiones como la competencia, como la recesión económica, el hecho de que hayamos regresado a la normalidad y querramos ir al cine o a otros tipos de entretenimiento, no nada más están el cine, las series y las plataformas, ¿no? También tiene que ver con una cuestión de mayor transparencia. Todas estas plataformas, pensemos en Netflix, no necesariamente nos están declarando qué se está viendo, cuánto se está viendo, cómo se está viendo. Ellos tienen muchísima información. O sea, ellos saben qué se ve, en qué horas, en qué países, qué se ve completo, qué se ve por partes, qué se maratonea, qué se ve de ciertos géneros, de ciertos actores. Bueno, ustedes mencionen la manera y ellos tienen formas a través de la minería de datos de obtener esta información. Sin embargo, no nos están compartiendo toda esta información, no la están declarando de manera tan clara. Y claro, la dinámica de consumo en casa es muy distinta de la dinámica de consumo en cines, ¿no? Cuando uno va al cine, uno compra su boleto y ahí está. Una compra por boleto, punto. Cuando tú contratas un servicio de streaming, tú pagas una mensualidad y puedes ver mucho contenido. Ese es el formato general. Hay algunas plataformas que lo que hacen es, tú pagas por esta película, ¿no? Por ejemplo, en Prime Video tiene un poco esta modalidad, ¿no? Tú pagas por esta película y entonces es como muy claro cuántas veces se pagó por algo, independientemente de si se vio completo o no se vio completo, pero lo pagaste. Mientras que en Netflix, en Disney Plus, en HBO Max, pues tú pagas el mes. Y entonces ese pago se distribuirá entre lo que estás consumiendo. El punto está en que los actores pues dicen, oye, tú sigues explotando aquello en lo que yo participé, pero yo no estoy recibiendo un beneficio. Y no hay una fórmula establecida clara, como ya sucede para la música, por ejemplo, en términos de cómo se va a calcular este pago que los actores quisieran recibir por esta explotación que sigue habiendo de su trabajo ahora a través de el streaming. Entonces, ese es uno de los grandes temas. De hecho, aunado a esto, fíjense que de una vez hay que incluirlo aquí. Ustedes se acordarán que hace cuestión de unas semanas, un mes quizás, poco más, algunas plataformas como Disney Plus, como Paramount Plus también, decidieron y anunciaron que iban a estar retirando cierto contenido.
¿Por qué están retirando este contenido? Porque dijeron que no estaba siendo consumido, ¿no? Una serie como Willow, que fue un estreno más o menos reciente en Disney Plus, o una serie como esta spin-off de Grease, de Vaselina, The Rise of the Pink Ladies, bueno, pues fueron retiradas y no van a ser vistas por el momento, no sabemos dónde van a ser vistas después. Esto también a los actores los deja un poco como, bueno, y entonces, pues a mí me pagaron, pero ahora ya no se va a poder ver esto nunca más. Esto también tiene una afectación y esto también nos habla del problema que está teniendo el modelo de negocios de las plataformas. Entonces, bueno, ahí están como toda esta serie de factores que están girando alrededor de esto. Entonces, tengamos en cuenta y resumiendo un poco lo que les mencionaba, que están buscando un nuevo salario base, un incremento o una mejor manera de calcular estas regalías y que les sean remuneradas de manera adecuada. Tercer punto, están buscando también proteger a los actores del uso de la inteligencia artificial en varios sentidos. Uno, contra el uso de la explotación de su voz, de su imagen, de su actuación, para que lo que ellos hubieran hecho después pueda suceder o ser utilizado para otra producción sin su consentimiento, ¿no? ¿Se acuerdan de hay una película por ahí ya de hace tiempo que se llamaba Simón, con Al Pacino, si recuerdo bien, y bueno, pues trataba un poco de este tema, pues ese futuro nos ha alcanzado. Entonces, bueno, esto va por un lado, ¿no? Evitar que su imagen, de una manera u otra, vocal, física, histriónica, sea aprovechada. Dos, también obviamente evitarse que se use la inteligencia artificial para sustituir a los actores. Eso también es un elemento central, el que pues no puedan en un momento decir, ay, pues yo voy a hacer una película con actores generados por inteligencia artificial y pues listo, gracias, ya no te necesito, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Todos estos elementos están en la negociación. ¿Cuáles son los efectos de esto? Bueno, pues vamos a ir viendo los efectos de manera paulatina. No los vamos a ver hoy mismo. Algunos quizás sí. Al principio, la suspensión de proyectos que ya tuvimos desde que empezó la huelga de guionistas. Se detuvieron producciones como la de Stranger Things, la nueva temporada y otras tantas más, porque el que el sindicato de guionistas esté en huelga significa que no van a escribir nada, no se puede reescribir nada. Con los sindicatos de actores es lo mismo. Los actores no pueden actuar en nada y no pueden hacer nada relacionado con estos proyectos. Eso va a significar que no van a estar haciéndole promoción a nuevas películas, nuevas series y demás. Entonces vamos a dejar de ver a muchos actores, sobre todo de Hollywood, aparecer en pantalla, ¿no? Por estas mismas razones, ¿no? Déjenme darles algunos ejemplos. La película de Deadpool 3 que acabamos de ver, que de hecho en el programa más reciente que tenemos en este canal les contaba yo de la imagen ya de Hugh Jackman con Ryan Reynolds, que Jennifer Garner iba a estar participando en esta película, pues esa película ya está en suspensión. También, por ejemplo, el elenco de Oppenheimer, que estrena la próxima semana, tuvo su premiere el 14 de julio, pues los actores asistieron a la premiere. Cuando dio la medianoche y empezó el 14 de julio, antes de hecho, se retiraron como parte de la huelga. Hasta la próxima. Estas implicaciones, obviamente, como les decía, a lo mejor en términos de nuevos estrenos no nos va a afectar por ahora mucho, porque lo que vamos a ver las siguientes semanas, meses, ya está terminado. Ya no implica o impacta esto. Pero va a haber un efecto dominó en términos de producciones que estaban ya trabajando, producciones que iban a empezar en un futuro. Y esto implica dinero, desde luego, para los estudios, implica dinero para todos los involucrados, porque pues ahorita a lo mejor tampoco sienten tanto el golpe, pero conforme pasen las semanas o quizás meses, pues la gente que trabaja en la industria pues va a ver reducidos sus ingresos, ¿no? Entonces, bueno, también ese es un impacto que vamos a ver. Vamos a ver más producciones probablemente que se realicen fuera de Hollywood.
para que entonces estos servicios puedan seguir teniendo cierto contenido. Y también vamos a tener lo que se llama no guionados o reality shows, porque no necesitan de actores y porque no necesitan de guionistas, ¿no? No la necesito, no la necesito, definitivamente no la necesito. Entonces, bueno, esto se va a poner interesante, o ya está interesante, mejor dicho. Se está descontrolando, pero creo que es un momento súper importante para la industria y que va a tener efectos no nada más para Hollywood, sino para otras industrias del cine y de la televisión en otros países. A mí me parece un tema apasionante. Me encanta pensar en todas estas cuestiones y cómo impactan a la industria, porque son elementos que además usualmente no vemos. En fin, muchísimo que platicar. Por favor, quiero leerlos en los comentarios. Denle like a este video. Compártanlo para que más personas pues, puedan entender qué es todo lo que está sucediendo alrededor de esta huelga del sindicato de actores en Hollywood. Y no se olviden, súper importante, ustedes no me hagan huelga y suscríbanse a este canal. Los veo muy pronto y acuérdense de algo súper importante que los actores, los guionistas saben muy bien y han decidido alrededor de ello. Elijan su historia, escriban su historia.